100 años de soledad. Parecía como si una lucidez penetrante le permitiera ver la realidad de las cosas más allá de cualquier formalismo. Ese era al menos el punto de vista del coronel Aureliano Buendía. Pero quien de medios la veía no era en modo alguno de trazada maldad, como se creía, sino todo lo contrario. Es como si viniera de regreso de 20 años de guerra. Solía decir Úrsula. Por su parte, le agradecía a Dios que hubiera premiado a la familia con una criatura de una proeza excepcional, pero al mismo tiempo la conturbaba su hermosura, porque le aprecia una virtud contradictoria, una, una trampa diabólica en el centro de la candidez. Fue por eso que decidió apartarla del mundo, preservarla de toda tentación terrenal, sin saber que de Dios la veía ya desde el vientre de su madre. Estaba a salvo de cualquier contagio. Nunca le pasó por la cabeza la idea de que la eligieran digna de la belleza en el pandemonium de un carnaval, pero Aureliano II, embullado con la pendorera de disfrazarse de tigre, llevó al padre Antonio Isabel a la casa para que convenciera a Úrsula de que el carnaval no era una fiesta pagana, como ella decía, sino una tradición católica. Finalmente convencida, aunque a regañadientes dio el consentimiento para la coronación. La noticia de que Remedios Buendía iba a ser la soberana del festival reversó en pocas horas los límites de la ciénaga. Llegó hasta lejanos territorios donde se ignoraba el inmenso prestigio de su belleza, y suscitó la inquietud de quienes todavía
trepan su apellido como un símbolo de la subversión. Era una inquietud infundada, sin alguien de su rama inofensivo en aquel tiempo. Era el envejecido y desencantado coronel Aureliano Buendía, que poco a poco había ido perdiendo todo contacto con la realidad de la nación. Encerrado en su taller, su única relación con el resto del mundo era el comercio de pescaditos de oro. Uno de los antiguos soldados que pejeraron su casa en los primeros días de la paz iba a venderlos a las poblaciones de la Sinaca y regresaba cargado de monedas y de noticias que el gobierno conservador decía con el apoyo de los liberales estaba reformando el calendario para que cada presidente estuviera 100 años en el poder, que por fin se había firmado en el concordado con la Santa Sede y que había venido desde Roma un cardenal con una corona de diamantes y en un trono de oro macizo, y que los ministros liberales se habían hecho de tratar de rodillas en el acto de pasarle el anillo, que la corista principal de una compañía española de paso por la capital había sido secuestrada en su camerino por un grupo de enmascarados, y el domingo su siguiente había bailado desnuda en la casa de verano del presidente de la República. No me hables de política, le decía el coronel. Nuestro asunto es vender pescaditos. El rumor público de que no quería saber nada de la situación del país porque se estaba creciendo con su taller, provocó las dezas de usura cuando llegó a sus oídos. Con su terrible sentido práctico, ella no podía entender el negocio del coronel, que cambiaba los pescaditos por monedas de oro y luego convertía las monedas de oro en pescaditos, y así sucesivamente, de modo que tenía que trabajar cada vez más a medida que más vendía. Para satisfacer
satisfacer un círculo vicioso exasperante. En verdad, lo que le interesaba en él no era el negocio, sino el trabajo. Le hacía falta tanta concentración para encauzar escamas, engrosar minúsculos rubies en los ojos, laminar calles y montar timones que no le quedaba un solo vacío para llenarlo con la desilusión de la guerra. Tan absorbente era la atención que le exigía el preciosismo de su artesanía, que en poco tiempo envejeció más que en todos los años de guerra, y la posición le torció la espina dorsal y la milimetría le desgastó la vista. Pero la concentración implacable lo premió con la paz del espíritu. La última vez que se le vio atender a un asunto relacionado con la guerra fue cuando un grupo de veteranos de ambos partidos solicitó su apoyo para la aprobación de las pensiones vitalicias, siempre prometidas y siempre en el punto de partida. Olvídense de eso, les dijo él. Ya ven que yo rechacé mi pensión para quitarme la tortura de estarla esperando hasta la muerte. Al principio, el coronel Ernesto Márquez lo visitaba al atardecer y ambos se sentaban en la puerta de la calle a evocar el pasado. Pero Amaranta no pudo soportar los recuerdos que le suscitaba aquel hombre cansado, cuya calvicie lo precipitaba al abismo de una ancianidad prematura, y lo atormentó con desaires injustos hasta que no volvió sino en ocasiones especiales y desapareció finalmente anulado por la parálisis taciturno, silencioso, insensible al nuevo soplo de vitalidad que estremecía la casa. El coronel Aureliano Buendía apenas se comprendió que el secreto de una buena vejez no es otra cosa que un pacto honrado con la soledad. Se levantó
levantaba a las 5 después de un sueño superficial. Tomaba en la cocina su terno tazón de café amargo. Se encerraba todo el día en el taller y a las 4 de la tarde pasaba por el corredor arrastrando un taburete sin fijarse siquiera en el incendio de los rosales, ni en el brillo de la hora, ni en la impavidez de Amaranta, cuya melancolía hacía un ruido de marmita perfectamente perceptible al atardecer y se sentaba en la puerta de la calle hasta que se lo permitían los mosquitos. Alguien se atrevió alguna vez a perturbar su soledad. ¿Cómo está, Coroner? Le dijo al pasar. Aquí, contestó él, esperando que pase mi entierro, de modo que la inquietud causada por la reaparición pública de su apellido a propósito terminato de Remedios la Bella carecía de fundamento real. Muchos, sin embargo, no lo creyeron así, inocente de la tragedia que lo amenazaba. El pueblo se desbrotó de la plaza pública en una bulliciosa explosión de alegría. El carnaval había alcanzado su más alto nivel de locura. Aureliano II había satisfecho por fin su sueño de disfrazarse de tigre y andaba feliz entre la muchedumbre desaforada. Roncó de tanto roncar cuando apareció por el camino de la sinagoga una comparsa multitudinaria llevado en andadoratas a la mujer más fascinante que hubiera podido concebir la imaginación. Por un momento, los pacíficos habitantes de Magundo se quitaron las máscaras para ver mejor la deslumbrante criatura con corona de esmeraldas y cava de armiño, que parecía investida de una autoridad legítima y no simplemente de una soberanía de lentejuelas y Babel Cresbon. No faltó quien tuviera
la suficiente clarividencia para sospechar que se trataba de una provocación, pero Aureliano II de su prepuso de inmediato a la perplejidad. Declaró huéspedes de honor a los recién llegados y sentó salomónicamente a Remedios la Bella y a la reina introducida en el mismo pedestal hasta la medianoche. Los verdaderos disfrazados de beduinos participaron del delirio y hasta lo enriquecieron con una pirotecnia suntuosa y unas virtudes acrobáticas que hicieron pensar en las artes de los gitanos. De pronto, en el paroxismo de la fiesta, alguien le envió el delicado equilibrio. Viva el Partido Liberal, grito. Viva el coronel Aureliano Buendía. Las descargas de fusilería ahogaron el esplendor de los fuegos artificiales y los gritos de terror anularon la música y el júbilo fue aniquilado por el pánico. Muchos años después se quería afirmando de que la Guardia Real de la Soberana Intrusa era un escuadrón del ejército regular que debajo de sus ricas clavas escondían fusiles de reglamento. El gobierno rechazó el cargo en un bando extraordinario y prometió una investigación terminante del episodio sangriento, pero la verdad no se esclareció nunca y prevaleció para siempre la versión de que la Guardia Real, sin provocación de ninguna índole, tomó posiciones de combate a una señal de su comandante y disparó sin piedad contra la muchedumbre. Cuando se restableció la calma, no quedaba en el pueblo uno solo de los falsos beduinos y quedaron tendidos en la plaza, entre muertos y heridos, 9 payasos, 4 colombinas,
17 leyes de Paraja, un diablo, 3 músicos, 2 bares de Francia y 3 emperatrices japonesas. En la confusión del pánico, José Arcadio II logró poner a salvo a Remedios la Bella y Aureliano II llevó en brazos a la casa a la soberana indolosa con el traje desgarrado y la capa de armiño embarrada de sangre. Se llamaba Fernanda del Carpio. La habían seleccionado como la más hermosa entre las 5.000 mujeres más hermosas del país y la habían llevado a Magundo con la promesa de nombrarla reina de Madagascar. Úrsula se ocupó de ella como si fuera una hija. El pueblo, en lugar de poner en duda su inocencia, se compadeció de su candidez. 6 meses después de la masacre, cuando se desaparecieron los heridos y se marchitaron las últimas flores en la fosa común, Aureliano II fue a buscarla a la distante ciudad donde vivía con su padre y se casó con ella en Magundo, en una fragorosa parranda de 20 días.